Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy inauguramos una nueva sección. Se llama Recetas del Alma. Recetas del Alma va a ser un espacio dedicado a todas aquellas personas que son un referente, que han sabido superar obstáculos, que han sabido superar desafíos y que han acabado siendo la mejor versión de sí mismas. Estas personas nos van a ofrecer cuáles son sus recetas del alma. Cuáles son aquellos recursos que ellas están utilizando de manera normal, habitual, cotidiana, para que puedan estar magníficas como se las ve, para saber tener esa resiliencia que les hace sobreponerse cuando la vida te desafía. Y vamos a inaugurar este espacio con una mujer magnífica. Vamos a inaugurar este espacio con una mujer que se llama Marta Fresnedoso. Marta Fresnedoso ha sido una mujer muy inquieta siempre, inteligente. Se dedicó al mundo de la empresa, estudió empresariales, ciencias de la empresa y a partir de aquí se dio cuenta que el mundo ejecutivo tenía un estrés increíble y quiso cambiar el rumbo. Cambió el rumbo y se dedicó a su vocación. Quiso ser sargento de la Guardia Civil y lo consiguió. Consiguió entrar en la Guardia Civil, consiguió entrar en el cuerpo y ascender en muy poco tiempo a sargento. Pero la vida la desafió y luego ella nos lo va a contar. La desafió de tal manera que conoció su peor versión, ¿sí? Conoció esa noche oscura que todos tenemos, pero supo salir de ahí con una resiliencia espectacular y no solamente supo salir, sino que además se ha convertido en todo un icono, en todo un ejemplo de mujer que yo tengo el orgullo de poder entrevistar hoy para que nos cuente sus secretos del alma, para que nos cuente cuáles son esas historias y esos mecanismos que tenemos mentales, ¿no? Para poder sortear la vida de la mejor manera y ser felices, porque al final es a lo que hemos venido aquí, ¿no? Así que bueno, voy a darle paso cuando entre. No sé si ha entrado todavía. Y en cuanto entre, pues desactivaré los comentarios para que la podáis ver, porque además es una belleza de mujer, ¿sí? Y espero que os guste mucho, y deseo que esta nueva sección os aporte, como a mí, ese plus, ¿no? De qué hacen los grandes, ¿no? ¿Qué es lo que los grandes hacen a diario que los mantiene de esa forma? ¿Cómo podemos nosotros aprender de personas que son un icono y que son un ejemplo, ¿no? Mira, ya está aquí Marta. Hola Marta. Pues cuando tú quieras, te mando tienes que mandarme tú la solicitud de amistad. Bueno, la solicitud de directo, perdona. Y entonces yo te doy paso, porque ahora me salen todos los comentarios y no puedo hacerlo. Bueno, yo estoy deseando conocerla así, virtualmente. Sé que la voy a ver también pronto personalmente. Y bueno, estoy muy entusiasmada por poder hacer este encuentro juntas contigo, con esa ilusión y esa naturalidad, ¿no? Porque al final todos somos humanos y todos los seres humanos tenemos los mismos problemas. Bien, voy a darle paso. A ver si me deja esto. Ver solicitud. Aquí. Aceptar. Activar los comentarios para que podáis verla, porque es un bellezón de mujer y se merece que esté toda la pantalla también para poderla ver. ¡Hombre! Hola, Hola Marta. es que me estaba haciendo un poco de lío. Sí, yo también me pasa, ¿eh? Muy bienvenida. Gracias. Es un placer. Para mí es un placer primero verte, conocerte y ya, pues bueno, como referente para mí es un orgullo que formes parte de Recetas del Alma, que ya sabes que yo, bueno, he seleccionado a las 100 personas que para mí han sido un referente y tú eres la primera que va a inaugurar este espacio, así que es precioso tenerte. Precioso, Pues precioso. muchas gracias, pues un honor, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Me ha gustado mucho la presentación que has hecho sobre mí y bueno, que de verdad te doy las gracias porque te admiro, te sigo desde hace tiempo y ya te conocía porque además vivíamos muy cerca y digo, Sí, mira, tenemos casualidad, que vernos, ¿eh? sí, tanto. Sí, sí. Tú fíjate porque, claro, las personas
a veces no nos conocen, ¿no? No conocen la historia, no conocen la historia, pero una mujer como tú, para mí es un referente para muchas, no solo mujeres, para mujeres y hombres, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es que las mujeres nos empoderemos también y tengamos este punto de creer en nosotras mismas, porque a veces nos sentimos insuficientes, ¿no? Entonces, cuando un icono de mujer como tú se convierte en una referencia, habiendo pasado algo como lo que has pasado, que luego hablaremos de ello, pero que es una cosa que es más común y más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Es algo que es como la enfermedad del siglo XXI realmente, ¿no? Y es porque vamos como fuera de ritmo. Pero antes a mí me gustaría que me hablaras de la Marta que quiso empezar a estudiar empresa, cuáles eran los objetivos, cómo veía la vida, qué era lo que quería, o sea, cómo ella se proyectaba, ¿no? Porque seguramente la vida te ha dado sorpresas a este nivel, ¿no? Como que te ha llevado por un camino que a lo mejor no te lo hubieras ni imaginado. Y tanto. Bueno, pues fíjate, yo era súper jovencita cuando decidí lo que quería estudiar y la verdad, te soy sincera que no tenía mucha idea. Yo en aquel momento pues elegí una profesión de forma práctica, es decir, qué estudio que pueda tener trabajo, hablando claro. Claro, Esto les pasa a muchos jóvenes hoy en día, que igual silencian su vocación o su deseo de ejercer de algo, pero porque mucha gente les apaga esa ilusión. Esto no tiene salida, o esto hay muchas personas ya, y escuchan a todo el mundo, ¿no? Y es lo que yo hice, escuchar a todo el mundo, casi menos a mí misma. La verdad es que se me daba bien estudiar, no por nada, pero tenía buena memoria y hubiese elegido lo que hubiese elegido, más o menos lo hubiese sacado adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que estudié ciencias empresariales. Bueno, se me daba bien, pero como digo, igual podía haber hecho cualquier otra cosa, más o menos, y tira que te va, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando me vi en el mercado laboral, ejerciendo ya como tal, pues ahí es cuando vino el gran chasco, mi primer gran chasco de muchos que he tenido, ¿no? Porque tampoco me considero referente de nada, pero sí que es verdad que me he llevado muchos palos y a base de palos he aprendido, ¿no? Eso sí que, eso sí sí, que es porque a veces verdad. imaginamos el mundo de la empresa como algo muy idílico, voy a ganar mucho dinero, voy a Sí, estar muy bien considerada, entonces como voy a tener un buen sí, estatus, me voy a sentir sí, mejor conmigo misma, pero luego me encuentro con la realidad, con el ritmo, sí. con el estrés que supone y empiezo a La observar, ¿no? A los competitividad, compañeros. sí, mucha competitividad entre compañeros, era casi una lucha diaria contra tus propios compañeros y eso yo lo llevaba bastante mal. O sea, el hecho de estar en continua competición con los que son tus propios compañeros por ver al año siguiente quién permanece en esa empresa. Cuando estás a un nivel muy alto, cada año es como eh, selectivo, ¿no? Es decir, se quedan unos cuantos y otros, y ese nivel de estrés, bueno, yo lo pongo en el libro que publiqué, que la primera semana a una compañera le dio un ataque de epilepsia y nunca antes había tenido. O sea, el nivel tan heavy, ¿no? Que, entonces, para mí verla convulsionar en el suelo, es que había días que ni comíamos, ¿no? Era como a ver quién puede más. Y, madre mía, Esto, cuando hay fíjate, algo... yo a las mujeres se los recalco muchísimo porque la capacidad de aguantar el estrés que nosotras tenemos como mujer no es la misma que tiene el hombre. Es decir, el cuerpo nuestro, el cuerpo de mujer, es muy sofisticado. Tenemos una maquinaria que puede fabricar otro cuerpo dentro. Entonces, es una maquinaria como si fuera un Ferrari, ¿no? Y el hombre pues tiene una maquinaria más sencilla. Entonces, la capacidad de sostener el estrés en nosotras, en las mujeres, no es la misma. Es muy fácil cuando nos salimos de ritmo perder salud, perder la Ya, capacidad de tener el autocontrol del sistema nervioso. Y es como si sí, pierdes sí, los frenos del coche. Es decir, te fíjate. pierdes los frenos del coche y el coche se te va. Y eso es muy frecuente porque se ha construido una sociedad en la que parece que la mujer tiene que masculinizarse un poquito para poder ser Sí, competitiva. sí, sí, qué razón tienes, es verdad. De hecho, a ver, cada vez quizá pasa menos y estamos consiguiendo cosas poco a poco, pero se están consiguiendo. Pero sí que es cierto que en determinados ámbitos, bueno, diría que casi en todos, lo que comentas, ¿no? Que cuanto más masculina, pues casi que más competitiva, ¿no? Y no tiene por qué, porque la mujer en sí, ya tal y como somos, yo que he sido madre hace poco, digo, madre mía, lo que somos capaces de hacer. O sea, si es que Increíble. no hay necesidad de maquillar nada ni de aparentar nada, si ya en sí con nuestra
con nuestra fortaleza, nuestra sensibilidad. O sea, esa sensibilidad es fortaleza en realidad, ¿no? No hace falta disfrazarnos de nada para aparentar ser más duras ni para aparentar. Si es que en realidad cada yo me sorprendo mucho, o sea, cuando yo veo a mi hijo digo, madre mía, lo que soy capaz Lo de que hacer se ha creado dentro. con mi cuerpo, o sea, sí. Sí, Entonces, sí. pero bueno, sí que es cierto que cuando yo descubrí aquel mundo, digo, madre mía, esto debería hacerme feliz. Fue la primera crisis quizá, ¿no? En ese sentido, esto debería hacerme feliz porque se supone que he llegado donde tenía que llegar y además muy joven, era muy jovencita y yo a mis padres cada día les daba las novedades, ¿no? Hoy hemos hecho esto, hoy hemos auditado unos fondos de inversión, yo me hacía como la Y importante, como buscando también la validación, porque a total, veces para que buscamos ellos la validación de los padres. totalmente, para que ellos estuvieran contentos. Y hoy nos han dado un ordenador portátil, que hace En años aquel ya, momento. yo me sentía muy triunfadora, pero sí que es verdad que buscaba lo que tú dices, esa validación externa en ese momento de mis padres, ¿no? Y luego pasan los meses, pasa el tiempo, claro, te ves sí, con tu traje en la zona alta, allí, allá, pero claro, yo quizás que es verdad que estoy muy conectada, ¿no? Con mi propia voz interior, pero algo día tras día algo empezó a despertarse en mí, que no me encontraba a gusto, la verdad, en resumidas cuentas. Yo cuando veía a otros referentes en la firma, ¿no? En la empresa, yo decía, ostras, yo en un futuro es que no quiero vivir así, yo no quiero esta vida. Y parecía una locura querer bajarme de ese tren en marcha, ¿no? Porque ya iba todo para adelante. Pero pues sí, sí, me bajé. Te Parecía bajaste una y locura. hiciste algo Sí, espectacular, cuenta. Te bajaste y sí, dijiste, voy a hacer lo que yo quiero me hacer. bajé. Fíjate que aún estuve un poco más, no fue tan inmediato, no fue el salto inmediatamente, ¿no? De una cosa a la otra. Aún estuve algún tiempo más intentando, decía, a ver si es que esto era un nivel demasiado alto y a lo mejor poniéndome en duda a mí misma, ¿no? A lo mejor he sido yo la que a este nivel tan alto, igual soy muy joven, igual buscando excusas, y aún estuve un tiempo, pues luego trabajé en un banco y dije, bueno, pues a lo mejor aquí encajo de otra manera, pero pues tampoco, la verdad. Y, y por casualidad, porque sí que es cierto que a veces la vida hay que ir a por las cosas, hay que ir a buscarlas, pero otras veces la vida es como que te las presenta. Si sabes escuchar, ¿no? Si Si estás sabes, atento. si estás atenta, si abres bien los ojos y escuchas un poco, a veces la vida te trae cosas, ¿no? Y tampoco se nos puede ir mucho la olla con las señales porque si no acabamos un poco, pero a mí me gusta jugar un poco en ese, no sé, en ese sentido de decir, bueno, vamos a escuchar lo que la vida tiene que decirnos, ¿no? Eh, y pasó que por casualidad conocí una profesión que era desconocida para mí totalmente hasta entonces. Bueno, desconocida porque al ser lo que decimos los estereotipos, ¿no? Al ser una chica estudiosa, buena niña, pues nadie te ubica en una profesión Masculina, tradicionalmente en de teoría. hombre, ¿no? Claro, Claro. tradicionalmente ha sido pues de hombre. Nadie se espera que hagas algo que no es como propio de ti, ¿no? Y, es decir, los padres juegan un papel muy importante en todo esto porque al final son quienes acompañan a los hijos en sus primeras etapas de elegir una profesión. Entonces, no, no, Marta hará esto, Marta hará otro, pero nunca hubiera imaginado en mi entorno que se me ocurriría opositar, ¿no? A un cuerpo policial. Y lo cierto es que cuando conocí lo que se hace, cuál es la, cuál es el propósito de un cuerpo policial, entonces algo se despertó en mí, era una ilusión que no había sentido en todos los años de carrera, la verdad. O sea, sí, había sentido pues un modo como muy práctico, de decir, bueno, voy a estudiar esto porque tiene salida, porque pago, se me dan bien los números, lo que sea. Pero esa ilusión de querer dedicarme a algo, de querer es lo que yo digo, La pues encontrar pasión que sale, la pasión que pasión, sale. sí, de encontrar un propósito que es superior a ti, superior a tus propios intereses. Es decir, cuando piensas únicamente en algo práctico, bueno, sí, tendré salida, ganaré el dinero, estás pensando solamente en ti. Pero cuando en tu vocación, en tu propósito, incluyes algo que, además de ganar dinero, porque todos tenemos que pagar facturas, claro que sí, pero que además de pagar facturas, además de ganar un sueldo,
hagas algo superior a ti mismo, hagas algo más allá de tus propios de intereses. servicio. Sí, sí, en el sentido que sea, ¿no? Porque puede ser que te encante, por ejemplo, yo estudio ciencias empresariales y el emprendimiento me gusta muchísimo, pero ahora lo veo desde otra perspectiva, Claro, mucho más de la generación de riqueza, de ayudar a otras personas generando puestos de trabajo, no solamente por enriquecerme yo, a por nivel el hecho, ¿no? individual. Pero claro, antes tenía una visión pues mucho más limitada. Pero es verdad, pues conocí esta profesión y la verdad, me enamoró, me fascinó. En su momento fue un flechazo. Y Pero sí cómo que, vive Marta los desafíos de pertenecer ya, a un cuerpo donde hay tal mayoría de hombres? Porque claro, yo me imagino que allí desafíos has tenido, porque la no verdad es es que sí fácil que siendo fue una un mujer y reto. siendo una mujer tan guapa, no es fácil estar en un mundo de hombres sin Sí, sentir qué tipo de miradas, ¿no? Porque eso nos pasa hasta en la calle, imagínate cuando ya es estás que fíjate que yo lo he pasado peor en la empresa privada en este sentido, y te soy totalmente sincera, ¿eh? Que de hecho me fui bastante quemada de la empresa privada porque por el hecho de ser joven, de ser mujer, eh, yo fue entrar en la Guardia Civil y te puedo ser sincera que el machismo existe en la sociedad en general. Yo no te puedo decir, no, en la Guardia Civil no hay machismo porque sería mentira, pero no, lo hay en todas las partes, ¿no? Pero es que en la empresa privada, fíjate, yo hice una vez una entrevista para una empresa y no me eligieron por ser mujer en edad fértil. Entonces, esto aquí no pasa. Aquí de repente yo me encontraba en un cuerpo, en un sector en el que si yo estudiaba algo y aprobaba algo, esa plaza era mía, independientemente de ser mujer, de ser joven o lo que sea, ¿no? qué Claro, maravilla, para mí fue un cambio para bien en este claro, aspecto, por supuesto, porque había trabajado en la empresa privada, ¿no? Claro que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, en todos los sitios. como en Pero, todo, pero sí que es cierto que yo había tenido algún problemilla que otro en la empresa privada en este sentido y aquí, pues la verdad, fue una, sí que es un reto, pero que te empodera mucho el hecho de saber que todo lo que consigues es por tus méritos. Es por decir, mérito propio, claro, por mérito propio, te presentas a un examen, te presentas, y apruebas, apruebas. Y ahí no depende de que caigas mejor a un jefe o que caigas peor, pues como mi ascenso, ¿no? Me esforcé muchísimo porque llevaba muy poco tiempo, pero me puse, yo considero que soy muy tenaz, ¿no? Me lo metí entre ceja y ceja y venga, y lo conseguí. Todo el mundo me decía que era muy difícil, que siendo tan nueva iba a ser muy complicado, pero lo complicado es que dependas de la elección de una persona, que le caigas mejor o peor. Una claro, vez entras en un sitio que procura ser lo más objetivo posible, pues claro, el reto está, porque evidentemente es lo que decíamos, es una profesión tradicionalmente de hombres y hay muchas barreras, por qué no decirlo, pues que hay que superar, pues claro que sí. Pero al haber trabajado, ya te digo, en la empresa, en la calle, decimos, como si esto no fuera la calle, no, decimos en la sí. calle, en la empresa privada, la verdad para mí fue un cambio para bien. Y entonces, Marta, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque luego nos contarás las recetas del alma que tú tienes para sostenerte a ti, pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Marta? ¿Qué sucedió? ¿Te refieres al hecho de yo querer dejarlo todo, dar un portazo y cambiar de tercio, Un ¿no? momento tuyo que supuso esa noche oscura, que para ti fue un antes y un después, porque tú te fuiste al Sí. hospital creyendo una cosa y te quedaste allí. Entonces, Sí, ¿qué bueno, sucedió? esto fue, claro, esto me sucedió no hace tanto relativamente, esto fue muchos años después, ¿no? Es decir, después de entrar en la Guardia Civil, de estar unos años en seguridad ciudadana, trabajando con mujeres en violencia de género, lo disfruté mucho, estuve poco tiempo porque es verdad que ascendí rápido y ya vine aquí a Barcelona, pero la verdad que me, lo disfruté mucho, ¿no? Pero después de llevar unos años ya aquí, eh, pues sí, toqué fondo, es decir, por circunstancias, bueno, personales, ¿no? Es decir, un palo, otro palo, otro palo. ¿Y qué pasa? Yo pienso que las personas cuando no nos permitimos el espacio para llorar, lo suficiente pues para purgar, ¿no? Las historias que nos van sucediendo, porque a una persona le puede suceder una cosa en el ámbito sentimental, a otra en el laboral,
lo que sea, la vida no es una balsa de aceite, ¿no? Siempre nos acaban dando algún palo. Pero yo creo que lo que a mí me hizo quebrar fue siempre procurar estar tan fuerte, seguir adelante y no No pasa permitirme nada, no nunca. pasa nada, yo puedo con todo, yo puedo con todo, con esto también puedo, con esto también puedo. Sí, y a veces las cosas salen a los años, no necesariamente te tiene que salir No, no, al mes al siguiente, momento, no salen al o a momento. veces puede salir años después, ¿no? Una historia que no está bien sanada, que no está bien curada, a lo mejor ese tema se enquista y vas funcionando con ese tema ahí oculto, pero igual cuando es el momento que menos lo esperas, pues sale, ¿no? O no que menos Es lo lo que esperas, hablamos de las heridas de la infancia, por ejemplo, ¿no? Que como si tú no miras para sí, atrás tus propias sí, heridas y no las curas, vengo yo sí, ahora y hago así, ¡ting! Y toco a sí, Marta y sin sí, querer le toco en una herida y Marta salta. Marta salta claro. porque esa herida no está sanada. Claro, puede ser heridas de la infancia o puede ser, pues no sé, a mí me puso un Transgeneracional. ejemplo un psiquiatra que, bueno, de confianza me dijo que una mujer, por ejemplo, quedó viuda con 4 niños. Pues no, ella siguió adelante. Y hasta que no tuvo a sus hijos medio encarrilados, no cogió una depresión. Y se Y gafó. que fue una depresión cuando los hijos ya estaban, es como que el cuerpo a veces nos ponemos enfermas cuando podemos, ¿no? Sostiene, Es como, sostiene, sostiene, sostiene hasta que eh, se puede caer. por poner este ejemplo, ¿no? Entonces, un divorcio, un despido, cualquier circunstancia a las que nos podemos enfrentar, una ruptura pues que sea traumática, a veces pues todo requiere su tiempo para sanarse, ¿no? Cuando no te lo permites y tiras adelante y además con esa imagen de dureza, de fortaleza, de que a mí no me pasa nada y soy de hierro, pues llega un momento que a lo mejor en un momento de más tranquilidad o al revés, de más presión, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2017 en Cataluña tuvimos unos momentos de mucha presión, toda la población en general, no Mm. solamente los cuerpos policiales, toda la población estuvimos en un momento muy tenso. Entonces, por H o por B, yo no, empecé a no encontrarme bien, la verdad. Empecé a manifestar alguna serie de síntomas. Lo que pasa es que, fíjate que cabezona, que el cuerpo me hablaba, y de una forma muy clara. Pero yo, es como que te piensas que hay ciertas cosas que a ti no te pueden pasar, ¿no? Es como que este espectro de enfermedades a mí no me van a pasar nunca. Me pueden pasar otras cosas, pero esto no. Entonces, yo me empecé a notar, es cierto que como una cierta debilidad, me costaba a veces arrastrar hasta los pies, es decir, un cansancio, un agotamiento, una apatía, ¿no? Realmente era apatía. Pero como te niegas a ver lo que es evidente, te piensas que te faltan vitaminas. Yo le echaba la culpa a todo menos a lo que Claro. era, ¿no? A un estado de ánimo pues cada vez más deprimido y cambiante además. A lo mejor un día estaba bien, otro día estaba fatal, pero lo que decimos, estaba ciega en ese aspecto, no era capaz o no quería verlo o no quería reconocerlo que mi salud mental se estaba viendo afectada, así de claro. ¿Qué pasa? Suele suceder que acudimos tarde a los profesionales a un psicólogo o a buscar ayuda, es igual, el tipo de ayuda que a cada uno le funcione, ¿no? Pero siempre vamos tarde. Y es como cualquier otra enfermedad que cuando vas tarde, pues es un poco más complicado solucionarla, ¿no? Yo en mi caso, cuando decidí irme al hospital, fue, y además lo recuerdo de una forma muy clara, porque se me pasaban ideas muy destructivas por la cabeza y yo sabía que esa no era yo. Quien estaba diciendo esas cosas, esa voz que me decía cosas como el mejor momento de tu vida ya ha pasado, lo que te queda por vivir ya es sufrir, vivir así No no vale vale la vivir, no pena. merece la pena. Esta serie de argumentos a mí me pasaban por la cabeza. Y es verdad que dije, es que para vivir así, y fue cuando me di cuenta que digo, es que esta no soy yo quien está, no puede ser que yo esté pensando estas cosas. Sí que puede ser porque lo estoy pensando, pero realmente yo necesito ayuda. O sea, tuve la Claro. lucidez, menos mal que tuve la lucidez de decir, necesito ayuda. Y Tuviste la también tuve, lucidez y tuviste otra cosa, Marta. Tuviste la lucidez y tuviste la humildad
Porque eso, por sí, ejemplo, es una de las primeras cosas que yo recalco. O sea, tener sí, la lucidez está bien, yo veo que tengo un problema, pero si no tengo la humildad de es verdad. reconocer que tengo un problema, de ponerme en manos de alguien que sepa más que yo, porque no lo sabemos todo, es muy difícil. De la misma manera que si me duele el estómago voy al médico, pues cómo Sí, nos sí, cuesta a este sí, nivel mental, psicológico, sí, sentir sí. que necesitamos ayuda, sin creer que somos inferiores o sin creer que Tienes algo no razón, es nosotros, que tienes razón verdaderamente no porque es así. además en algunos sectores, bueno, casi siempre es una vergüenza hablar de salud mental. Esto hables donde hables, pero más en determinados sitios donde se supone que tienes que ser infalible, más todavía. No es como a mí me costó mucho superar la vergüenza de que a mí me pasara esto. Fíjate que además de tener una enfermedad, te avergüenzas de ello, ¿no? Porque, Bueno, como a cuando ver, las colan y luego ya se avergüenzan hasta de contarlo, sí, sí, ¿sabes? total. Totalmente. Entonces, lo que digo, a nadie le da vergüenza tener una patología en la rodilla. Nadie, oye, pues me han operado de esto y nadie lo dice con vergüenza o tengo tal cosa. Pero sin embargo, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, es que todavía cargamos con la vergüenza, con la culpa y como decir, si, como que eres más débil porque te hayas pasado un episodio de este tipo. Y lo cierto es que muchas personas a lo largo de toda la vida pueden pasar por un episodio de ansiedad o de depresión. Y no es Y ser débil, es ser humano y el cerebro es una parte más, ¿no? Con lo cual, a mí me costó bastante. Fíjate que lo estoy hablando ahora contigo, me están escuchando más personas y lo hablo con naturalidad y de verdad no siento vergüenza. Pero hasta llegar aquí, a este momento de normalizarlo. claro, Tú porque la fíjate que verdad es que leía yo, perdona que te interrumpa, un informe de la OMS que decía que más de 2 millones de personas en España tomaban ansiolíticos sí, sí, de manera natural y la mitad eran mujeres. sí, Y sí, era como, wow, o sea, era una cifra que era alarmante, pero además sin diagnosticar muchas veces, automedicándose, porque hay una parte que no tenemos trabajada y como tú no te llevas bien contigo misma, te anestesias, porque ni siquiera total, soportas estar contigo a solas porque te has convertido en una mala compañía, ¿no? total. Y es tan sencillo ir a algún sitio, te recetan tal cosa, ala, a dormir y ya está. Pero es que realmente el problema sigue estando ahí, ¿no? Claro, Es claro. decir, hombre, hay veces que la medicación es Es necesaria por el motivo que sea. Bueno, necesario. pero lo cierto es que cuando es una cuestión reactiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienes una ansiedad que es reactiva a determinado puesto de trabajo o a lo que sea. Sí, tú te medicas y eso lo soportas, pero es que el problema sigue estando ahí. Es Claro. decir, lo único que vas anestesiada a los sitios y ya está, ¿no? El síntoma, pero no cortas con la raíz. Claro, entonces en este sentido estamos hipermedicalizados, se normaliza mucho el hecho de tomar ansiolíticos y antidepresivos cuando lo normal es estar sano y no tener que tomar ningún medicamento, ¿no? Se Eso sería normaliza, lo normal. se normalizan los ansiolíticos, se normaliza no dormir bien, se normaliza que Sí, te duele el estómago. Eso no sí, es normal. Que te duele el estómago no es normal. Que te levantes sin ánimo no es normal. Que no te exacto, levantes con vitalidad después de haber sí, descansado un montón de horas no es normal. Y se exacto. normaliza. Y el alcohol, por ejemplo, es Y el decir, alcohol. el alcohol que es algo también que está muy, es decir, no, yo pienso que todo se puede hacer en esta vida con cierto equilibrio, ¿no? Pero que, por ejemplo, muchas personas que no lo saben y tienen un problema y lo único que pasa es que como está tan normalizado, pues nadie ve algo raro, ¿no? De hecho, los raros son los que se cuidan a veces, Porque cuando se debería. asocia el alcohol a divertirse. Es decir, lo Sí, suyo y totalmente. el gran reto es cómo me puedo divertir sin usar el Sí, alcohol. Es decir, cómo me exacto. puedo convertir en una persona súper divertida, Sí, sacar lo que hablamos ahora mismo de la vergüenza, cómo me saco esa sí, vergüenza para poder ser yo sí, misma, expresarme con naturalidad, ser lo sí, que soy, y sí. independientemente de lo que piensen los demás, sin tener que tomar nada. Totalmente. Entonces es eso, estos aditivos, del tipo que sea, lo que hace es que
apagan tu propia luz, tu propia esencia, te despistan, porque al final, si tú tienes que, por ejemplo, alcoholizarte para divertirte en un sitio, es que igual ese no es tu sitio, por Exacto. ejemplo. O A para lo estar mejor, con alguien. Igual es que o para estar entonces con nos da... alguien. Ah, Claro, a lo claro, mejor entonces reflexionas, si te tienes que anestesiar o tal, es que igual ese no es tu lugar, esa no es tu actividad, igual haciendo otras cosas o con otras personas no necesitas aditivos de nada, ningún tipo, ¿no? claro, claro. Pero bueno, es más fácil, lo otro es un camino más corto, pero realmente, claro, la dificultad está en llegar a descubrirte a ti, qué te gusta, con quién te apetece estar, qué actividades te llenan, cuáles Que no. sienta bien, que no te sienta bien, porque eso es muy Claro, importante. claro. Entonces, para mí, el hecho de tocar tan fondo, es decir, primero el superar lo que hicimos, la vergüenza, ¿no? De que me pasara algo así, a mí era como, madre mía, esa imagen de perfección, de fortaleza, eh, me costó bastante asumir el tema este, ¿no? Pero una vez lo asumí y entendí que no hay nada vergonzoso en ponerse enfermo, pero vamos, nada en absoluto, es decir, nadie nos queremos poner malos, pero si pasa, pues lo que hay que hacer es procurar buscar ayuda, procurar ponerse bien y en todo caso ayudar a otras personas, inspirar a otras personas, pero de vergüenza y ocultar nada, porque es decir, he hecho lo contrario, que lo he publicado, fíjate, ¿no? Claro, En el libro no me porque va... fíjate todo lo que has hecho después. Cómo has Sí, sabido bueno, darle la vuelta, sí, escribir tu libro, que es súper bonito, El secreto del Fénix, y enseñar ahora cómo enseñas a que se puede salir de ahí, que se sí, puede y que se debe sí, salir de ahí. Es decir, es nuestra responsabilidad saber vivir. Yo cuando escuché el título del programa de la tele decía, saber vivir, es que tendría que haber sí, una asignatura en el colegio que se llamara sí, saber vivir, porque es tan es verdad, importante que nos enseñen a eso, con lo que realmente nos totalmente. vamos a enfrentar, porque a veces dices, yo no digo que no sea importante saber la historia, ¿no? Pero a lo mejor no me importa tanto lo que Napoleón hizo y sí saber gestionar lo que me está pasando en el patio del colegio o lo que me está pasando Total, con una primera novia o con un primer novio, con un primer sí, trabajo, sí. ¿no? Enséñame Sí, más a gestionarme yo a nivel la emocional y vida, sí, mental sí, con la vida, ¿no? totalmente, porque es que realmente las fortalezas, bueno, fortalezas o las destrezas en la gestión emocional son determinantes para tener éxito en el sentido de llegar a tener una vida feliz y bien. Es decir, es determinante, pero sin embargo, es verdad, memorizamos un montón de cosas, un montón de datos que luego se nos olvidan y estamos un montón de años en el sistema educativo, que es una crítica constructiva, en el sentido de que se supongo que se haga lo mejor que se puede, pero yo creo que hay cuestiones más importantes, como por ejemplo gestionar tus propias finanzas. O sea, te enseñan contabilidad de no sé qué y luego tú eres una ruina con tus números. Eso no Claro, puede ser. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que gestión. es cierto que llegamos a la etapa adulta siendo un poco analfabetos en nosotros mismos. Es verdad, llegas a los 18 y si Y no tienes sabes ni suerte que a quién lo eres, mejor no sabes ni quién eres ni lo que quieres. Pero yo recuerdo no, cuando tenía que hacer la carrera que iba a hacer en la universidad y cada trimestre tenía una opción diferente. Y yo decía, yo no sé qué quiero, es que no sabía ni lo que quería, porque lo que yo total, quería no lo podía hacer. Entonces, como total. no sabía lo que quería y lo que quería no lo podía hacer, era como de lo que hay, voy a coger lo más divertido, porque siempre he buscado pues hacer cosas que verdaderamente me hicieran crecer y al mismo tiempo pasármelo bien. Pero era Ya, como un desafío porque me miraba el listado de carreras y decía, es que ya. esto es muy aburrido, es que esto es peor, es que tenía ingeniería aeronáutica en segunda opción. O sea, podría Madre haber mía. estado ahora haciendo Ya, aviones, imagínate. ya, ya, ya. Pero claro, Sí, para sí, mí sí, sí. es un ejemplo de mujer inquebrantable, no porque no te vengas abajo. Fíjate que yo Mm, siempre les digo lo mismo a las mujeres en la academia. No es que nos vengamos abajo y no seamos inquebrantables, porque no podamos rompernos, sino porque lo has dicho al principio súper bien, porque somos vulnerables. Y el conocimiento de nuestra propia vulnerabilidad es la que me hace, si tengo que bajar como un junco, bajar, pero luego mm, voy a volver a subir, sí, porque sí, eso es lo que nosotras somos. Tenemos una sensibilidad, un sistema autosensorial que cada vez, no mm, sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, cada vez es más sensible, cada vez sí, es más sí, perceptivo, cada vez capto las cosas más al vuelo, cada vez me doy más sí, cuenta y digo, wow, si es que tengo como unos sí, radares
sutiles Mm, que cada vez están más entrenados y son más potentes, ¿no? Pero al sí, mismo tiempo me desajustan más porque sí, perciben más total. información, porque Para perciben mí, más señales, claro. para mí fue muy importante cuando yo finalicé mi formación en coaching, hago como un paréntesis, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando haces una formación de este tipo tan intensa, porque Claro, no es estudiar y luego practicar, no, no. no, no, es un trabajo Quienes personal. estamos metidos en esto es un trabajo brutal, ¿no? Es un trabajo de quitarte muchas capas, de muchas cosas. Te quedas un poco en pelotas, ¿no? Ante el mundo, es decir, te quedas es lo, al menos como yo lo viví, ¿eh? Muy receptiva, muy sensible, y tuve que encontrar un equilibrio porque luego el día a día, la vida, necesitas, es decir, ciertas, a ver cómo decirlo, ciertas protecciones. Es decir, Cierta sí que protección, te lo está iba a muy, decir lo sí que, mismo. sí que puedes ir a pelo, pero cuidado un poco. Yo intento ser realista con mi experiencia, ¿eh? Porque no siempre el entorno donde te vas a mover es tan amable y tan No. benévolo como esperas o como sería deseable, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante encontrar ese punto de equilibrio entre la esencia y el ego, ¿no? Porque yo creo que llegué a quedarme sin ego totalmente. Y fue muy bonito descubrirme, pero también luego tuve que encontrar ese equilibrio. Es decir, sí que es cierto, pero también está bien tener esa protección para el día a día, ¿no? El Para ego bien movernos. entendido es muy necesario, pero bien construido y bien definido. Sí, el problema de Exacto. cuando tiene un montón de heridas, porque no deja de ser el niño interior, el ego, entonces Sí, cuando tiene un montón de heridas que no están sanadas, distorsiona la percepción de la realidad. exacto. Y entonces lo que te Eso es. sucede es interpreta de formas exageradas, pues a lo Sí, mejor dudando demasiado, justificando sí, demasiado, yendo de víctima, al contrario, sí, yendo de narcisista también. O sea, al sí, final tiene un punto que si no lo conoces, no lo sí. puedes ayudar a Exacto. Sí, transformarlo en el ego que a ti te sí, viene bien, sí, en el sí. ego que tú Es tienes que construir como y te el apoye. ejemplo el ejemplo que ponía mi profesora era pues como un vampiro que cuando le da la luz es como que pierde poder, ¿no? Y es verdad, la luz de la conciencia Claro. desarma ese ego distorsionado, ¿no? Que el ego no es ni bueno ni malo, es simplemente. Lo bueno es conocerlo, sanarlo y también es necesario porque forma parte de nuestra psicología, ¿no? Forma parte de cuando te quedas sin ego, eres yo como lo he vivido, pues más manipulable quizá, ¿no? Al final yo andaba Bueno, un poco ser perdida. un ego más débil. Ego siempre Sí. tenemos, que es El una ego, parte eso que es lo has difícil. dicho muy bien, sanado, bien construido, ¿no? Y con las Muy heridas difícil. curadas. Entonces llegar a ese equilibrio fue muy importante también, ¿no? Y ahora llega más Pero este equilibrio y es mamá. Y es mamá. Y siendo mamá, dime a mí si no te han puesto otras gafas ahora y ves sí, el sí, mundo de manera diferente. madre mía, lo que se te pone en el mundo patas arriba. Se te pone patas arriba y eso tiene mucho que ver con lo que te iba a comentar porque yo quizá necesité pasar por esa etapa de destrucción para darme cuenta que aún a pesar de que yo no me sentía valiosa, mi esencia seguía siendo la misma y las personas que me querían igual y veían mis talentos igual, aunque yo me veía hecha un churro, ¿no? Pero para mí fue una lección de humildad, ¿no? Fue una lección de decir, no necesitas ser ni tan guapa, ni tan lista, ni tan inteligente, no necesitas en realidad nada de eso, lo que necesitas y lo que te hace valiosa son otras cosas, Claro. vas despistada por la vida, ¿no? Era el mensaje. Te No pensabas que esto era necesitamos lo que ser hacías. perfectas, No, no, para nada. Ni necesitamos tan ser nosotros. perfecta, ni tan guapa, ni tan... No, está muy bien, a todos nos gusta, pero es que la verdadera plenitud, la verdadera felicidad tampoco la encontramos a través de ahí, se encuentra a través de otras cosas. Y ahí viene la maternidad, ¿no? Como en este absoluto caos, porque los primeros meses sobre todo, esto es una locura, esto es terrible, o sea, patas arriba, o sea, de repente te ves un día que son las 8 de la tarde y ni te has peinado, bueno, en fin, a lo mejor no has hecho la cama, yo tan así, tan estricta, pues madre mía, y me ha costado mucho asumir que cuanto más me resista a este caos, pues peor lo voy a pasar. Ahora mismo
es una lección primero de aceptación. Es decir, cuanto más me resista, la resistencia es lo contrario de la aceptación, ¿no? Cuanto más me Esto es una resista, de tus recetas del alma, ¿verdad? La sí, la aceptación. aceptación. Total, total. La aceptación. Pues Comprobar claro, mis cambios. de lo que La, implica la, la resistencia produce sufrimiento. Es decir, la resistencia a lo que sea, al paso del tiempo. Como yo me resista al paso del tiempo, envejecer. es decir, entonces es complicado llegar a encontrarse en un estado de aceptación con la vida. Y a mí a veces incluso digo, joder, me voy a tener que leer mi propio libro otra vez. Porque es que a veces, mira que somos cabezonas a veces, ¿eh? Pues Bueno, porque la mente vuelve, ¿eh? A las triquiñuelas que sí, tenía. Y es como cuando tú te sí, digo, desrelajas y te es que descuidas. me lo voy a tener que leer otra vez. Pero bueno, esto es la realidad. Pero volver, lo bueno es detectar cuando te sales de ese centro y decir, hey, que estoy un poquito, ¿qué me está pasando? Lo bueno es que ese escáner interior yo ya lo hago de forma más Claro, fácil, ¿no? Es decir, ¿qué me pasa? Me sé escuchar mejor y me di cuenta que lo estaba pasando peor porque me estaba resistiendo claro. a esa Te búsqueda. cuestionas a ti misma. Que ese es el Sí, secreto para evolucionar. Es cuestiónate, que a lo mejor todos no lo estamos haciendo bien y el que exacto. sufre y el que lo pasa mal y el que tiene una reacción exagerada, en realidad ese es el que se está equivocando. Porque ese es el que Sí. está viendo la película con unas gafas que a lo mejor están distorsionando la realidad, ¿no? Totalmente. Por eso la aceptación, que es muy difícil, no es lo mismo que resignarse, es aceptar, ¿no? Y hay un cuento muy chulo, que es el de buena suerte, mala suerte, quién sabe, que a mí me ayuda un montón ese cuento. Sí, Y cuando estoy otra vez un poco así en la resistencia, me te leo el recuerdo. cuento y entonces digo, es verdad, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Esta es Y la a segunda veces sucede, receta de Marta. sí. Me preguntas por la segunda receta. No, digo que esta del cuento es la segunda Ah, receta. sí, sí, eso es. Es el truquillo para que la aceptación la asimiles como más rápido, ¿no? Es decir, a veces Claro. me he roto una pierna, o la qué mala suerte. Pues sí, a nadie le gusta romperse una pierna, pero es que igual te ha roto la pierna y eso ha hecho que no tengas un accidente yendo a no sé dónde. Es que Claro, es que realmente no lo dijeran, "Ay, sabes. es que como te tuviste depresión, tienes mala suerte". Pues no, mira, Pues mira no, quién soy hoy, mira quién soy hoy, mira quién me he es verdad. convertido. Qué mala suerte que he tenido, pues mira, fíjate que me ingresaron tal igual. Pues no, pues que esto sucedió, está claro, a nadie le gusta. Pero es que de esto, a lo mejor me he librado de otras cosas y este Claro. ha sido mi camino, ¿no? Entonces, permanecer en aceptación y como truco el cuento este, que se puede buscar, está en buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y lo bueno de las recetas, que yo lo estaba pensando ayer, digo, es que fíjate, una receta es un conjunto de ingredientes y con esos ingredientes haces un plato. Pero cuando haces un plato, cuando haces una receta, lo importante es el qué, pero más importante también es el cómo Y haces tanto, las cosas. y Entonces, tanto. aquí influye también mucho cómo hacemos las cosas, el hecho de con qué propósito, ¿no? Y qué mejor propósito que el encontrarnos nosotras mismas bien, empoderadas, a gusto, felices. No hay mejor propósito que ese. Sí, Con lo incluso cual, cuando tienes una conversación con alguien, es con qué propósito tienes la conversación, porque a lo mejor solamente vas a desahogarte, pero realmente no estás buscando un acuerdo, no estás buscando una buena comunicación, no estás buscando escuchar al otro. Entonces, eso, por total. ejemplo, me parece una receta espectacular, ¿no? Con qué propósito hago las cosas diariamente, ¿no? Tener ese punto de quietud que tienes, Sí, ese punto de mm, voy a pararme, voy a observar, a ver cuando me paro, cuando observo cómo me siento, cómo estoy, cómo interpreto la sí. realidad Y ahí y está, cómo, ¿no? esa es la autenticidad. Es decir, cuando analizas esto que estás comentando, es cuando dices, realmente esto me está haciendo sentir bien, esto no. Es volver a ti, es decir, no tener vergüenza de ser quien eres realmente, ni de ser como eres. Porque cuando nos vamos, es decir, cuando queremos ser distintas a como somos, es que realmente piensas que hay algo erróneo en ti, ¿no? Algo, es que algo no está funcionando. Y al final, esa duda nos acompaña a todas, ¿no? En un momento dado, la de no ser suficiente. Y es porque es eso que nos da miedo, el ser auténticas. Entonces, yo creo que llega un momento cuando superas ese miedo al ser tú misma, con lo mejor, con lo peor, es decir,
yo creo que ahí también estás en paz contigo misma y en consecuencia con el mundo. Cuando estás en paz Claro, contigo, claro. estás en paz con el mundo, ¿no? Y Porque no donde quiera vives que en una... vayas, siembras paz. Si no estás en Y paz, no, donde quiera que vayas, te vas a encontrar con problemas. y no estás en esa lucha constante, porque ese conflicto de interior en realidad, de querer ocultar cosas de ti, querer, siempre hay que intentar, pues bueno, mejorar, eso está muy bien, pero lo que no podemos negarnos es a nosotros mismos. O sea, porque realmente a una persona se la ve como es. Por más que quieras aparentar otra cosa, no te Un juzgues, día porque es que puedes, se 2 acaba días viendo. puedes, pero al final se te va de... Exactamente. Eso es, y muchas veces lo hacemos por encajar, ¿no? En determinados entornos o en determinados sitios, pues realmente lo que hay que cambiar es el sitio, no lo tienes por qué cambiar. Yo lo descubrí cuando empecé a formarme hice las formaciones de coaching y tal, y dije, oh, qué bien me siento aquí. O sea, es que se me pasa el Porque era tu tiempo sitio. volando, estas Claro, personas parece que me dan un brillo, o sea, me dan energía. Realmente yo era la misma, pero lo que claro, cambiaba es el entorno. Y a claro. veces son cosas que no nos planteamos cambiar, el entorno, porque es algo como que arrastramos de tiempo, eh, pero es más fácil de lo que parece. De repente apuntarte a otra actividad distinta, eh, de repente salir de tu municipio, solamente eso, es decir, en vez de ir al gimnasio de mi municipio, me voy a ir al de 2 pueblos más allá. Exacto. Conocer a otra gente, a veces es Claro. más sencillo de lo que nos pensamos cambiar de entorno, pero como somos tanto de costumbres, nos cuesta, ¿no? Pero hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta estar en el sitio que a una persona Te le sientes que es tu guste. sitio. Sí, Claro. yo da Esa muchas sería la vueltas. cuarta, eso sería la cuarta receta ya, del Sí, entorno, porque esto es muy van importante, saliendo, sí, para el entorno. Fíjate que el mucho, entorno nos afecta un montón, igual que mucho, el clima mucho. también, el entorno, las personas que tenemos al lado, sentir que las personas que están a tu lado no te cuestionan en el sentido negativo, ¿no? En el sentido de que no aprueban pues lo que tú quieres hacer o a lo mejor lo que a ti de verdad te hace ilusión en la vida, sino que Sí, son personas que no te suman, ¿no? Pero sin embargo, si tú tienes personas como esas amigas de verdad que te cuestionan, te hacen cuestionarte para que tú seas mejor, pero que al mismo tiempo te sientes súper querida, te sientes arropada, sí, tener un sí, entorno nutritivo así alrededor, para sí, mí es eso muy es esencial importante, para florecer, mucho, mucho. Yo diría que, bueno, de las cosas, más es que, importante. imagínate, cuando te rodeas de personas que no paran de quejarse, negativas, lo que dices tú, que te cuestionan, que es que esto apaga la energía, te Totalmente. sumerge en una espiral pues un poco destructiva, ¿no? Y no te das cuenta, pero te va enganchando un poco ese entorno, ¿no? Y al contrario, hay que romper todo eso, es decir, y como digo, es más fácil de lo que parece. Mm, Y también, a ver, la soledad, no, el ser humano es un animal social, o sea, nos gusta estar en compañía, pero no a toda costa, al exacto. final, no a toda costa. Y yo creo que sí, cuidar el entorno y observarlo sin juicios al principio, ver un poco cómo te hace sentir y entonces tomar decisiones. Que Claro. esa es otra receta, las decisiones. El Esa es tomar decisiones. importantísima. Pero claro, hay que tener Mucho. la mente muy limpia, ¿eh? Porque en el momento en el que tienes una emoción, ya ahí tienes las gafas las tienes sucias y ya no puedes tomar las decisiones correctas. O sea, necesitas tener un plus de neutralidad para poder ver Sí, la vida con claridad y entonces decidir. Porque yo siempre digo lo mismo, para tomar una decisión tienes que estar primero planteándote cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión. Una vez que te plantees las consecuencias, si eres capaz de afrontar las consecuencias, toma la decisión. Pero es, por ya, ejemplo, como lo que hablamos de separarse, ¿no? Vale, tú te puedes separar, pero para tomar la decisión de separarte, a lo mejor en un arrebato o en un momento de calentamiento, ya, primero planteate todo lo que viene después. Igual tienes hijos, igual no tienes hijos, igual tienes cosas en común. Todo lo que tienes que hacer, ¿tú estás preparado psicológicamente para asumir las consecuencias? ¿O me cambio de ya, trabajo? ¿O me cambio de ya. ciudad? Está ¿No? muy Son bien lo que decisiones dices. que dices, van a implicar cosas que primero tienes que saberlas. Es lo que hablábamos antes de la gestión financiera, ¿no? O sea, Ya, yo me compro un piso, por tanto, no sé qué, ya, y luego me veo 40 años pagando 1.000 euros cada mes ya. sin poder y llegando hasta aquí.
tienes razón, lo que dices, porque yo es verdad que he sido un poco impulsiva y eso me llevó a darme cada batacazo, el hecho de pim, pam, pam, y en caliente decidir las cosas y luego te viene la aplastante realidad, ¿no? Y es cierto que no se puede, es decir, no puedes tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales, ¿no? Sería Exacto, un poco el tema. perfecto. Entonces, bueno, es encontrar el equilibrio, ni tan impulsiva, pero a veces también es cierto que no podemos entrar en la parálisis por análisis, que le dicen, ¿no? No, Que a veces hay personas que analizan todo tanto y quieren tenerlo todo claro, tan atado que entonces no se atreven a dar el paso. Porque muchas veces no se trata, como digo, a lo loco no, yo me he pegado cada torta por actuar así, gorro. Pero también es cierto que a veces si no doy el primer paso, no voy a salir de donde estoy. A veces me tengo que claro. atrever a dar ese pequeño pasito, aunque sea pues por cambiar de perspectiva, ¿no? Es encontrar, pero sí, las decisiones al final es lo que va a hacer realidad lo que está aquí, porque si no, ¿cómo materializo? ¿No? Una decisión es una acción. Y es verdad que sin acción no hay ningún cambio en tu vida. No hay efecto. Entonces, es lo que a mí creo que también me ha ayudado. En muchas me he equivocado, como te digo, me he llevado muchos Como palos. todo, como todo. Mira, Ya, el otro día leía tu Instagram y ponías, ¿cómo puede ser que me haya quedado tantas horas mirándolo? No sabía que me podía quedar tantas horas mirando al bebé, ¿no? Y era como, wow, ¿no? Como sí, a es verdad. veces la decisión, por ejemplo, de ser mamá, es una decisión también, ¿no? Sí, es una ¿Cómo decisión. puede ser que una decisión así te puede Sí, hacer girar los valores, esa escala de valores que tenemos, sí, cambiar las preferencias, cambiar los sí, hábitos de cada día, llegar un momento, sí, ¿no?, en el que cómo se sostiene Marta, cómo se sostiene con ella misma para no perderse, porque por ejemplo en mi experiencia con las mujeres, cuando yo les he dado clases muchos años, eh, cuando tenían un bebé, desaparecían, se perdían. total. Y yo, fíjate que Es que el es lema, fácil, que ¿eh? lo he dicho antes, lo he puesto en mi página web, es vuelve a ti, reconócete Sí, como mujer, ¿no? Porque sí, sí. ¿cómo lo haces para poder mantener un equilibrio y tú no perderte? Mm. Es que es fácil perderse Es muy porque fácil. te absorbe tanto y realmente también nos lastra mucho las creencias, ¿no? Es como decir, hacer esto es egoísta. No, no. Yo siempre pienso, si yo estoy bien, mi bebé estará bien. Y con eso me ayuda mucho. Es decir, cuando pienso, ostras, igual si no, no, en el momento que yo entre en un desequilibrio por lo que sea, entonces mal vamos. Si yo estoy bien, todo estará bien. Y no es egoísta ese planteamiento, al contrario, es muy realista. Entonces, claro, sí que la vida, la logística ya de por sí se complica un poco más, pero es cierto que encontrar ese momento que sea solo para ti, para seguir siendo tú, no solo Importante, importante es. muchísimo, muchísimo. Y es verdad que la maternidad es un poco lo que decíamos como es algo superior a ti, ¿no? Es decir, en el momento en que tienes un hijo, es una persona a la que quieres más que a Pues, ti, mi es madre. decir, es un propósito superior a ti misma. Y por eso, sí, bueno, al menos como lo estoy viviendo yo, ¿no? Es decir, es algo muy trascendental también, no solo lo veo, pues bueno, hay que tener hijos. Es algo que yo cuando no esté, pues si mi hijo, si Dios quiere, aquí quedará, ¿no? Con los valores que yo le he enseñado, no sé, es formar otro ser humano, pues con esa vocación de que la humanidad siga mejorando, ¿no? ¿Qué tiempo Porque tiene yo, ahora? 5 meses, Mira, tú sabes que una mamá, esto no sé si lo sabías, durante el embarazo, una mamá le puede quemar el karma al bebé, haciendo unas meditaciones y el bebé puede salir con una conciencia súper elevada. De hecho, puede haber un cambio de alma dentro del embarazo, porque venga un alma con una vibración, porque la vibración, digamos, del alma que viene es la del campo electromagnético que se crea contigo. Entonces eso se atrae por magnetismo, ¿no? Pero si tú elevas, 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 cambia tu vibración y entonces a lo mejor ese alma que teóricamente había entrado dice, no, no es aquí. Y entonces se va y viene un alma más elevada. Entonces una madre puede quemarle el karma al bebé. Pero es que ahora, por ejemplo, hasta los 3 años, tu campo electromagnético es el aura del bebé. Él anda, todavía no ha desarrollado su aura, tiene lo que se llama un anillo de sonido, que es el que le protege,
porque como somos un instrumento de sonido, con los niños hay que tener muy claro que su nivel de percepción es muy sutil, entonces con los ruidos fuertes y todo esto hay que Ah, protegerlos. Y tienen un anillo de sonido que les protege, pero además es tu aura la que le protege. Es decir, anda, tu campo electromagnético se ha multiplicado y se ha multiplicado precisamente porque el campo electromagnético de una mamá, de una mujer embarazada, se multiplica por 3, según las anda. enseñanzas del yoga, porque necesitas protegerte a ti y proteger la vida que también llevas dentro. Sí, sí, Entonces sí. ahora cuando tú lo tienes, tienes que saber que hasta los 3 años todavía no tiene formado él como con consistencia ese campo de energía protector y está utilizando el tuyo. Es como si estuviera utilizando tu wifi, ¿sabes? Como si está conectado contigo. Sí, Entonces sí, todo lo que sí. tú ahora sanes, luego en privado te voy a dar una meditación para que la hagas, Vale. porque te Ah, va a qué encantar, guay. te va a encantar. Entonces es Mira, como, sí, nunca he es, hecho yoga y tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas sí, de probarlo. Sí. pues Porque siempre he sido a mí muy me encanta. explosiva, muy de más, venga, y era como, me ponía nerviosa, ¿no? Pero Claro, ahora mismo es que tengo ganas sí. de Pues esta es una probarlo. meditación cantada que cuando la cantes llorarás, te lo digo yo. Hola, yo. Yo la qué canto y la guay. lloro y es como muy sentida, pero a él, cuando lo escucha, al bebé, cuando está sintiendo esa vibración, ese sonido, le está sanando, le está haciéndose sentir protegido. Entonces ahora todo el Hola. trabajo que tú haces como madre, como es tu campo compartido con el suyo, digamos que lo que tú estás evolucionando lo está evolucionando. Lo que tú es, por eso te dicen siempre los especialistas, lo que en los 2, 3 primeros años no hayas hecho, te va a costar un montón de Sí, años psicólogos, sí, ¿no? sí, es Pues verdad. esa capacidad sutil de marcar un límite, pero siempre con dulzura, siempre con sutileza, sin dañarle la autoestima, ¿no? Eso que tú ahora puedes hacer con las pequeñas cosas diarias, que es como se te cae el chupe 3 veces, te digo que no lo tires y lo tiras, pues entonces no lo recojo, ¿no? Que entienda que hay consecuencias. Por ejemplo, a mí hay algo que me encanta, que te lo explican las enseñanzas, que es lo primero que le tiene que enseñar unos padres a un hijo, que es la ley causa-efecto, la ley del karma. Es decir, aunque sea que se le haya caído el chupe, pero si tú entiendes y le haces entender que hay una causa y que provoca un efecto y que si lo vuelve a hacer, va a volver a provocar ese mismo efecto y que tiene que asumir las consecuencias, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De ese efecto, ¿no? Entonces ese bebé empieza a entender el mundo de una manera diferente, porque Sí, empieza a entenderlo desde la responsabilidad. Y sí, sí. si a nosotros nos hubieran enseñado esto así, pero siempre desde el poder personal, ¿sabes? Desde lo puedes volver a tirar, pero tienes que saber que si lo tiras y no hay nadie que te lo recoja, pues se va a quedar en el suelo, ¿no? Sí, Entonces, entender esto ellos lo entienden. Es muy curioso, pues ¿no? sí, Porque sí. tan pequeñitos todavía no, ¿no? Pero luego todo este lenguaje sí que lo entenderán. Ahora, todo lo que te digo que del mantra que te da después en la meditación, lo va a Guay. entender y a ti te va a unir. O sea, es que la unión que Ay, hay qué ahora, bien, pues muchas bueno, es gracias. que A mí me hace mucha ilusión, pues bueno, es verdad, enseñar nivel de conciencia, ¿no? Es decir, mis padres lo han hecho lo mejor que han podido conmigo, yo lo haré lo mejor que pueda con él, pero sí que es cierto que el ser humano, de generación en generación, es que tenemos la obligación de mejorar en empatía. Yo pienso, ¿no? Que hasta ahora lo que decimos, la inteligencia práctica estaba muy valorada, pero es que nos tenemos que centrar en otras cosas, porque si no, así vamos, así está yendo el mundo. Entonces, me hace ilusión de poner mi granito de arena en eso. qué bonito, qué bonito. Quiero preguntarte una cosa, ya para finalizar. Tú te has fijado en los adolescentes de hoy en día, ¿verdad? Porque a mí me da la sensación, hay mucha ansiedad, también hay mucho miedo también a salir, a exponerse, porque hay mucha exposición en redes sociales. Mm, Em, Hasta la forma de vestir, si te fijas, es una forma de vestir un poco mm, expuesta también en sí. las adolescentes. ¿Qué le diría una mujer como tú? ¿Qué recetas del alma le daría una mujer como tú a las adolescentes que hay hoy en día? Desde 14 hasta 20, 21, 22, ¿no? Es que ¿Cuál sería como la receta, no? se están enfrentando a una realidad muy compleja, incluso más compleja que la realidad a la que nos enfrentábamos nosotros cuando éramos adolescentes, porque su vida es un escaparate completamente. Es un escaparate en el que se tienen que comparar, en el que además
el tema de los filtros y las historias, que está muy bien, a todos nos gusta vernos guapos, pero el tema está es que a quien le tienes que gustar es a la persona que ves en el espejo, no a la persona que tiene 80.000 filtros, que está muy bien, pero es que el problema es que está generando una falta de autoestima brutal. De hecho, los suicidios o las tentativas de suicidio en adolescentes, en mujeres, han aumentado de forma Sí. dramática. Entonces, claro, esto es un trabajo conjunto, porque, claro, lo primero, ¿cómo desmontamos esto? Es muy complicado. Es decir, desmontar este tema, porque el tema de las redes sociales y lo que hablamos No, esto del está canon de montado. belleza, que en cada Mm, momento hay uno, ¿no? Es mm. se enfrentan a una realidad muy complicada. Y esto, claro, ¿qué receta le daría? Muy complicado, pero en realidad se tiene que abordar quizá todas juntas, ¿no? Es decir, una persona sola puedes hacer mucho, pero realmente un poco desmontar toda esta mentira, porque no por nada, pero está claro que cuanto más insatisfechos estemos, más rentables al final para el sistema, ¿no? Y es lo que está pasando con los adolescentes o con las adolescentes, que se encuentran insatisfechos lo primero con su propia imagen, porque esto Sí. ayuda mucho a distorsionarla, ¿no? Lo primero es que se cuestionen que esto es un escaparate, que no es la realidad. Y mucha crítica no es autocrítica, sino una crítica del sistema. Y a mí lo que me preocupa es esto por un lado, y luego el tema también del bullying, ¿no? Lo que está sucediendo en los colegios, lo que es una consecuencia, porque hay tanto miedo con la propia imagen que al final se manifiesta de esas maneras, ¿no? Pero aquí nos daría para otro directo, ¿eh? Hacemos más, ¿no? Hacemos recetas para Sí, adolescentes. sí, sí, pues me gustaría, Venga, sí, pues sí. queda el compromiso hecho Sí, me para que hagamos gustaría, recetas además me para gustaría adolescentes. preparármelo, o sea, buscar información y Vale, aportar algo práctico y de verdad que les sirva, porque creo sí, que hace mucha falta. yo creo Yo que tengo sí. una hermana adolescente y creo que hace mucha falta y sobre Yo todo, creo que las que estamos en nuestra edad, más o menos, yo veo, tengo una sobrina adolescente y es como que siento la necesidad de ya, tutorizarla, la necesidad de ya, mentorizar, de darle, y eso que tienen una conciencia evolucionada, pero a veces le sí, digo, no eres un escaparate andante, no te vistas así, o esta falda no te la compro, ¿no? Porque es la sensación claro, de, no lo necesitas, no hace falta, claro, tu valor no está en esta parte que se ve solamente, ¿no? Y eso yo sí, creo que quedamos así, vamos a hacer un recetas vale, de las sí, sí, adolescentes, sí, vamos a ¿vale? prepararlo a tope, Porque me gusta mucho y creo que además vamos a hacer mucho bien sí, si hacemos total, esto. Sí. sí, Y ahora me quiero gusta, agradecerte. He abierto los comentarios, ahora se te ve menos con lo guapa que eres. Pero por si alguien tiene alguna pregunta para ti, por si alguien te quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues que yo yo creo creo que que de voy a mí buscar el hablando, cargador, creo que voy verdaderamente, a buscar el cargador porque igual me quedo sin batería. Me gusta el cargador. nada, ya muy Estos brevemente, son, porque estos son cosas del directo. estamos cerquita y tenemos que vernos, ¿eh? Sí, claro. Y tanto. Mira, hoy he estado ahí en San Andrés. No me digas. Voy a coger un cargador. A ver. Próxima vez que venga me lo tienes que decir, ¿eh? Sí, Mira, por un verdadero supuesto. placer escucharos, grande Marta. Consejos para enfrentar la soledad. ¿Sí? Haremos una receta del alma para enfrentar la soledad, pero ¿qué le dirías, Marta, a una persona que Sí, necesita una receta del alma para enfrentar la soledad? Porque es muy difícil cuando la soledad no es una elección, sino que la soledad es impuesta, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a una mujer que se está sintiendo sola? ¿Qué receta le podemos dar para que no se sienta así, ¿no? ahora no me veis Yo porque por lo tenía la menos luz mientras... apagada. Sí, ya está, ya se te ve. Es que el bebé parece que lo sabe, pero está durmiendo. O sea, me ha dejado Ah, hacer el directo entonces este y ya, es como nada, que respondemos aquí lo y sabe, sabe que estaba. Bueno, realmente un consejo para enfrentar la soledad. Es que yo creo que es el mayor temor o uno de los mayores temores del ser humano, el de estar solo, porque es que en nuestro ADN está el no estar solos, ¿no? Y la cruda realidad, y es lo que le comenté que a la persona que la conozco, a Leire, por cierto, una gran mujer, realmente a veces preferimos estar, la realidad es que preferimos estar mal acompañados que solos.
esa es la cruda realidad, porque es que la soledad es muy dura. Se habla mucho últimamente de la soledad elegida es muy agradable, pero cuando la soledad es impuesta, ojo, de la marinera. A veces dices, prefiero estar con este tarugo o con esta taruga, me da igual, que estar sola, Claro, ¿no? Y esa es la claro, cruda realidad. Pero lo cierto es que, claro, lo primero es, bueno, lo primero, ¿verdad? Parece que voy a decir cualquier cosa, pero es enfrentarte a tus, lo que has dicho tú al principio, enfrentarte a tus propias sombras, a tus propias heridas. Porque en el momento que sí que es cierto, en el que te encuentras a gusto contigo misma, deja de darte tanto miedo la soledad. A mí me pasaba, ¿eh? Yo sé lo que es tener miedo a la soledad y acabar con cualquier, es verdad, no con personas que igual me convenían demasiado por ese miedo, pero en el momento en el que tú eres tu mejor compañía, te encuentras a gusto, pero esto solo se llega atravesando muchas veces etapas complicadas, enfrentando tus heridas, enfrentando tus infiernos, ¿no? Es un sí. trabajo Fíjate, tela. yo le diría, añadiría algo que es importante que va complementando lo que dices, que es dejarás de sentirte sola cuando conviertas a tu mente en tu mejor amiga. Cuando conviertas a tu mente en tu mejor amiga, donde quiera que estés, tu mente va a ser esa gran amiga que va a estar apoyándote, protegiéndote, alentándote, motivándote. Entonces, tú vas a sentir que dentro de tu cabeza hay alguien que te está hablando desde el que te quiero máximo, te quiero un montón y te voy a ayudar a conseguir todo lo que tú quieras. Y eso se entrena, se entrena. Total, es verdad. Tú fíjate como detalle, que es como anécdota, es una tontería, ¿eh? Pero yo antes, para mí, no me cocinaba si estaba sola. Solo cocinaba si venía algún familiar o es como que yo, como estoy sola, como cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, Claro. ahora, esté sola o no, si a mí me apetece algo, lo cojo, yo me preparo mi buena receta y me lo preparo y lo disfruto igual que si estuviera en compañía. Es un detalle, ¿no? Es Pero un detalle muy muchas importante veces porque es realidad. exactamente, entonces yo me preparo mi mesa, todo igual, entonces esto antes no era capaz de hacerlo, hace muchos años, era bueno, pues como estoy sola como cualquier cosa, no, pues estoy sola, estoy conmigo, ¿no? Y es lo que te Claro, digo, poner... nunca estás sola, siempre estás contigo. El problema es que si estás contigo, que es con tu mente, y tu mente no se ha convertido en tu mejor amiga, porque yo, por ejemplo, lo que les enseño es eso, es que convierte a tu mente en tu mejor amiga. Si no se convierte tu mente en tu mejor amiga, da igual que estés aquí, que estés en medio de la Plaza Cataluña rodeada de gente, te vas a Sí, seguir sí, sintiendo sola. El sí. sentimiento de soledad va a estar igual. Es saber Pero no también encontrar es. encontrar el placer en las cosas sola, es decir, sea un plato de comida, sea viendo una película, sea haciendo lo que sea, pero saber Un disfrutar de las paseo, cosas, tomarse un café, ir al cine, ir al sí, teatro, atrévete. sí. Disfrutar de ti, disfrutar de tus sentidos también, ¿no? No solamente en compañía, pero nos han enseñado mucho esto. Es un camino largo y la pregunta es verdad que es Sí. complicada, ¿eh? Pero bueno, por ahí van los tiros, un poco desde mi experiencia al menos. Quiero agradecerte, de verdad, todo este rato me quedaría, vamos, horas y horas, porque estoy súper a gusto. Queda pendiente nuestras recetas del alma para adolescentes, porque yo creo que eso les va a poder dar esa lucecita, ¿no? También para Lo vamos ellos. a preparar, sí, Sí, lo vamos a sí, sí, preparar como si tenemos que preparar algo en común también para sí, sí, darles, sí, tú desde el punto de vista del coaching, yo desde la meditación y desde sí, a otro nivel en la ayurveda, en yoga, ¿no? sí, 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 Para qué que guay. encuentren, ¿no? Sí, sí, para que encuentren ese Bueno, camino, ese punto, ¿no? Tan importante, porque al final muy son los bien, que van a sostener la sociedad dentro de unos años. totalmente, Entonces necesitan tener una totalmente, base sólida. sí, cierto. Pues bueno, Gracias, Inma, un placer gracias y por de estar verdad, aquí. muchísimas gracias. Todas tus recetas del alma son verdaderamente un tesoro. Yo creo que a todas las mujeres y hombres que están viendo esto, pues les está tocando cada uno en su momento y por el momento que están viviendo, escogerá, ¿no? Como siempre nos pasa por vibración la que te resuena, pero para mí son todas y yo las voy a poner en mi libro y bueno.